Vamos a iniciar con una maravillosa enseñanza. Este maestro nos dice, la gente se pregunta por qué la vida parece no tener sentido. El sentido no existe a priori. No hay sentido existiendo en la vida. Uno debe crearlo. Solo si lo creas, lo descubrirás. Debe inventarse. No está ahí como una piedra. No es algo dado, sino que es significado por medio de tu estado consciente. La verdad no se da, pero sí puedes oler su perfume. Comenzarás a buscarla en tu interior, en tu propio ser. El significado debe evolucionar. Es un crecimiento al que tendrás que dedicarle tu vida entera. Siempre estamos a expensas de lo que nos digan que es la vida, porque así hemos sido programados. Mi familia, las creencias de mi familia le dan sentido a mi vida. Las creencias sociales le dan sentido a mi vida. Las creencias del círculo de mis amigos le dan sentido a mi vida. Las creencias religiosas le dan sentido a mi vida. Incluso si uno conoce un gran maestro, uno cree que el maestro debe darle el sentido a mi vida, debe darle el sentido a mi vida. Entonces siempre afuera está el sentido de mi vida. Es contradictorio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? El sentido de mi vida, alguien más lo debe soportar. Ayer no, en la clase pasada hablábamos de responsabilidad, la habilidad para responder. Y es precisamente esta visión una visión bastante irresponsable, o sea, hay ausencia de habilidad para responder al hecho de que estamos en teoría vivos. Responder al hecho de que estamos vivos, a la vida misma, es darle sentido a la vida. Entonces, decidí empezar con esto porque quiero que hoy nos vayamos a la cama pensando en esto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y esta pregunta es fascinante porque nos preguntamos esto y de una vez acudimos al banco de la memoria. Queremos darle una respuesta religiosa, filosófica, política, ¿sí? Políticamente correcta, ¿no? Dentro del marco de lo que es toda nuestra experiencia vital, nuestras relaciones sociales, culturales. ¿Qué me dice a mí la cultura?
sobre el sentido de la vida. ¿Cuál será? Y siempre estamos hurgando, buscando el sentido de la vida. ¿Dónde fue que yo dejé el sentido de la vida? Creo que fue aquí, entre la A y la Z, debe estar el sentido de mi vida. ¿Dónde es que buscamos en el celular? Sentido de mi, ¿cuál es el sentido? Oye, ¿y cuál es el sentido de mi vida? La mente moderna experimenta más sin sentido que nunca, porque en los siglos anteriores se vivía en una especie de estupor. La ortodoxia era usual. La ciudadela de la religión era muy poderosa y dictatorial. Se ha vivido durante siglos creyendo, aquí viene una palabra importante, se ha vivido durante siglos y esa palabra es creyendo. Ahora más y más gente osa desechar las creencias que ofrecieron un sentimiento de que la vida tenía sentido. Pero la incertidumbre es buena. En la medida en que las creencias desaparezcan. Es la primera época de agnosticismo. Por primera vez, más y más gente ha madurado y no confía en las creencias, en la superstición. Pero un tipo de vacuna ha llegado a la existencia. Si bien las creencias han desaparecido y con ellas el falso sentimiento de significado que proporcionaban, un vacío ha ocupado su lugar. La parte negativa se ha hecho. Hemos demolido el viejo edificio. Ahora debe hacerse la parte positiva, levantar uno nuevo. El viejo templo no existe, pero ¿dónde estará el nuevo? ¿Dónde está el nuevo? La creencia ha sido destruida, pero ¿dónde está la confianza? La creencia se ha ido, pero es bueno. Perdón, es bueno, pero no es suficiente. En esta época la creencia ha desaparecido, pero no hay nada en su lugar. Ahora podemos crecer en la confianza. Seguramente has oído sobre el pensador alemán Ludwig Feuerbach. Pareciera ser el heraldo de la mente contemporánea, porque explicó a Dios en términos del deseo infinito del corazón del hombre. Dijo que no hay Dios, que no existe como una realidad objetiva, es solo el cumplimiento de un deseo. El hombre quiere volverse omnipotente, omnipresente y omnisciente, quiere volverse Dios. Ese es el deseo, volverse infinito, ser inmortal y absolutamente poderoso. Esta aseveración de Forbach, me disculpan si lo pronuncio mal, fue uno de los primeros embates contra la creencia. Dios es solo una proyección en la mente humana, no tiene ontología, es un sueño psicológico. Pensamos en términos de Dios porque nos sentimos impotentes. Necesitamos algo que nos haga completos, que nos dé la sensación de no ser extraños, de que en este mundo hay alguien que ve por nosotros. Dios no es sino un padre proyectado, queremos apoyarnos en algo, es un puro deseo, no tiene realidad. Bueno, voy a saltarme esto, en que es muy interesante, pero no quiero que avancemos más en este tema, ¿sí? Como ya les he mencionado, este maestro, el que estamos estudiando hace ya varias clases, es un maestro muy picante, muy picante, muy picante. Vamos ahora a hablar un poco sobre la disciplina. La disciplina, que me encanta este concepto de disciplina.
A ver, dice así. Disciplina y control. Hay una gran diferencia. Son polos opuestos. El control viene del ego. La disciplina no. Controlar es manipularte a ti mismo. La disciplina es entenderte. La disciplina es un fenómeno natural. El control no. La disciplina es espontánea. El control es una forma de represión. La disciplina solo requiere entendimiento. Entiendes y actúas de acuerdo con lo que entendiste. No tienes un ideal ni dogma que seguir, no es perfeccionista, te guía una y otra vez hacia la plenitud. El control es perfeccionista y persigue un ideal. Tú tienes una idea acerca de cómo debes ser. El control consiste en muchos deber ser y no deber ser. La disciplina en ninguno. La disciplina es un entendimiento natural y un florecimiento. Ahora, yo quiero aquí, porque ya lo mencionamos, este maestro es picante, tiene lengua de fuego, es agisoso. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Estará mal perseguir un ideal y a través del control asumir deberes? ¿Hasta qué punto eso pudiéramos considerarlo bien o es del todo o está del todo bien? Mientras sigo leyendo, vayan pensándoselo. La mera palabra disciplina tiene una raíz que significa aprender. Proviene de la misma raíz que la palabra discípulo. ¿Qué significa? Discípulo, quien está listo para aprender. Y la disciplina es esa capacidad para abrirse que te ayuda a aprender. La disciplina no tiene nada que ver con el control. De hecho, una mente disciplinada nunca piensa en términos de control. No hay necesidad de ello. Una mente disciplinada es totalmente libre. Una mente sin disciplina requiere control. Miren aquí, se nos da una clave fundamental para entender el propósito del control, los límites del control. Dice, una mente sin disciplina, ¿qué quiere decir eso? Que hay mentes con disciplina y hay mentes sin disciplina. La mente sin disciplina, ¿qué requiere? Control. Ok, o sea, podríamos decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Que el control es la antesala de la disciplina? ¿Por qué requiere una mente sin disciplina control? Porque siente que sin el control está en peligro. Una mente indisciplinada no puede confiar en ella misma. De ahí el control. Por ejemplo, si no te controlas, puedes matar a alguien en un momento de ira y de furia. Y de furia puedes convertirte en asesino. Necesitas control porque tienes miedo de ti mismo.
Entonces, una mente disciplinada se conoce. Una mente disciplinada se conoce. Un hombre de entendimiento que se entiende a sí mismo y por tanto a otros, siempre siente compasión. Incluso de un enemigo tiene compasión. Porque un hombre de entendimiento puede entender el punto de vista del otro. Deme un momento, por favor. Tiene compasión. Entiende y acata su entendimiento. Miren qué profundo. Entiende y acata su entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona íntegra. Tiene la capacidad de acatar lo que entiende, es porque el conocimiento se ha integrado y no ha quedado como mera información. Wow. Cuéntenme qué les ha parecido hasta el momento, lo que hemos leído. Está fuerte, está hermoso, está maravilloso. Vamos a leer algunos comentarios, que para eso es esta sesión, para compartir. Buenas noches, buenas noches. Dice, el sentido de mi vida solo puedo dármelo yo misma, comenta Pamela. El sentido de la vida debería ser un sentimiento que proviene de adentro, solo por la belleza de estar vivos, comenta Ikido. Eres el arquitecto, no el inquilino. Pienso que la disciplina es el acto de amor propio más grande que se puede hacer por uno. Maestro, podríamos decir que el equivalente de la ignorancia y la indisciplina es falta de autoconocimiento, es la causa de la ignorancia y por ende de la indisciplina. Mi mente necesita disciplina para poder controlar mis pensamientos, comenta Angie. Una persona disciplinada es amable hasta con su enemigo. Importante la disciplina. Yo siempre abogo, yo siempre menciono la necesidad de educar a nuestros niños, de educar a nuestros niños tomando a consideración todas estas enseñanzas. Es muy importante educar al sujeto, por ejemplo, bajo la luz de estas enseñanzas. Por ejemplo, el niño necesita control. Un niño necesita control. Un niño no tiene una mente disciplinada. Un niño no tiene una mente disciplinada. Y necesita la voz de su padre, la voz de su madre, hasta cierto punto en sí, dentro de sí. ¿Sí? Una voz positiva, por supuesto, una voz que lo lleve a, a ser soberano de sí mismo, a ser soberano de sí mismo. Una voz que le permita el autocuidado, porque imagínense, un niño puede morir fácilmente, puede morir, un niño puede morir fácilmente si no tiene la voz estricta de su padre en la cabeza, una voz rígida, firme, ¿sí? Puede cometer estupideces, tomar malas decisiones, juntarse con personas que van en detrimento de su desarrollo personal, ¿sí? Sí, adquirir vicios que vayan en detrimento
de su bienestar, de su salud, de la salud de su cuerpo, de su sistema nervioso, de su campo energético, si no tiene la voz estricta de su padre ahí controlando. Entonces, el individuo necesita de ello hasta que adquiere disciplina. Y es más, ese control le va llevando precisamente a adquirir disciplina. Le va llevando a adquirir disciplina. ¿Ok? Porque le conduce por la senda del amor propio. Le conduce por la senda del autoconocimiento. Bueno, antes de retomar aquí la lectura, leo un último comentario. El padre le enseña al niño la autorregulación para disciplinarlo. Dice que cuando la motivación se disminuye, la disciplina te salva. Buenas noches a todos. Hola Magdalena, qué gusto verte por aquí. Una persona disciplinada es bueno. Digamos, este tema es fascinante y es profundo. Es profundo. Que no se malentienda cuando digo que, de hecho, el entendimiento no necesita que se le siga. La misma palabra seguir da la idea de tener que hacer algo. Tú entiendes. Entonces, debes hacer algo, seguir al entendimiento. No, entiende y lo demás llegará por sí mismo. Entonces, qué clave es darnos cuenta que muchas veces decimos, ya entendí, entiendo esto, entiendo lo otro. Entonces, ¿por qué no hay coherencia entre lo que dices que entiendes y tus circunstancias de vida y los frutos de tus acciones? ¿Por qué no hay coherencia? Ah, porque no hay entendimiento realmente. No lo hay. Hay una apariencia de entendimiento. Lo que has entendido lo has entendido a partir de tus preconcepciones. Has reducido la enseñanza a tus estándares, a tu capacidad de comprensión. La has reducido. No te has elevado al nivel de la enseñanza, la has reducido a tu nivel. No necesitas seguir, simplemente empieza a suceder. Por eso es tan importante comprender la diferencia entre control y disciplina. El control es una moneda falsa inventada por la sociedad para sustituir la disciplina. Se ve exactamente como disciplina. Las monedas falsas se ven así. De otra manera, no las aceptarían en el mercado. Hay muchas monedas falsas respecto a la vida interior. Hay muchas monedas falsas respecto a la vida interior. El control es una moneda falsa. La verdadera es la disciplina. Nunca trates de controlarte. ¿Quién lo hará en realidad? Si tienes entendimiento, no hay necesidad de control. Si entiendes, no requieres control. Si no, entonces, ¿quién controlará? Es el quid de todo el problema. Si entiendes qué necesidad hay de control, tú entiendes así que lo que hagas es correcto, no porque debas hacerlo, simplemente hazlo porque ¿cómo puedes hacer algo equivocado? Si tienes hambre, no comes piedras. Entiendes que las piedras no pueden comerse, punto. No hay necesidad de darte un mandamiento. Nunca comas piedras cuando estés hambriento. Sería simplemente tonto decir eso. Ahí para la persona que estaba pidiendo un ejemplo. Cuando tienes sed, bebes agua.
¿Qué necesidad habría de hacer un debes o no debes sobre esto? La vida es simple cuando entiendes. Ahora, aquí hay importante, es algo importante, es importante acotar lo siguiente. ¿Quiénes están advocados realmente a entender? ¿Quiénes realmente tienen sed de entendimiento? Y para quienes no estén advocados a ellos, para quienes no tengan sed de entendimiento, es indispensable el control. Claro que sí, claro que sí. ¿Mm? Miren las leyes, las naciones, las constituciones, ¿sí? Todos los reglamentos que existen. Es precisamente porque este no es un planeta donde se promueva, donde el estandarte sea el entendimiento, el desarrollo interior, el cultivo interior, el autoconocimiento, no lo es. La vida es simple cuando entiendes. No hay regulaciones o normas sobre el entendimiento. No es necesario, porque Él es la regla de todas las reglas. Por ejemplo, hoy voy a recoger a mi hijo y me dicen, lea la agenda porque ahí hay una nota que dejamos sobre su hijo. Entonces, la nota es Ramachandra, el nombre de mi hijo, no sigue instrucciones. Entonces, él que tiene 4 años, termina su tarea rápidamente y luego de eso debería quedarse quieto, en silencio, esperando que sus compañeros terminen la actividad, en lugar de pararse y molestar y ponerle difícil la cuestión a la docente, que tiene que estar pendiente de los niños que están terminando su tarea y de él que está molestando cuando la docente le indica que vuelva a su puesto y todo ello, él no lo hace, él sigue como un mono aquí, allá, ¿cierto? No acata instrucción. ¿Qué es lo que él no entiende? Está claro. No entiende, por ejemplo, no se conecta con la necesidad de la profesora de tener control del grupo, es decir, no entiende el respeto, no lo entiende. Necesita control, necesita control. Y cuando se le aplica el control, se le indica, se le explica, se le habla del respeto que se le debe tener a la docente. Y se tiene que ser duro con el control, estricto con el control. Y luego, a medida que su cerebro va madurando, se va desarrollando, esa voz no fue una voz simplemente de represión, sino que fue un control consciente. No es simplemente no haga eso porque no se debe hacer, es no haga eso. La docente merece respeto. ¿Qué merece la docente? Respeto, respeto, merece respeto. Dice sollozando. Respeto, respeto. ¿Va a respetar a la docente? ¿Voy a recibir la misma queja o se va a comportar a la altura de un caballero? ¿Se va a comportar con honor? ¿Va a cumplir su deber? Entonces esas palabras empiezan a resonar en el hombre. Y a mí siempre me corregían y me decían deber, me hablaban de honor, de respeto, de cumplimiento del deber, de caballerosidad, de elegancia, de respetar el ambiente, respetar a los compañeros, ¿cierto? Entonces el control va permitiéndole al hombre, en la medida en la que madure, desarrollar disciplina, pero es una disciplina que debe florecer en él, debe ser natural en él. Es fascinante el tema, es que realmente
Es hermoso. Digamos, voy a volver a leer eso porque me fascinó. Si entiendes, puedes suprimir controles. Si entiendes, puedes suprimir controles. ¿Qué quiere decir esto? Los controles están. ¿Tendremos la capacidad de suprimirlos? ¿De qué depende? Del entendimiento que tengamos. Entonces, una vez suprimamos los controles, porque surge el entendimiento, somos libres. Lo que hagas será por medio del entendimiento. Qué maravilloso. Aquí Aikido comenta, y sé que Aikido es un maestro de artes marciales. Y al artista marcial le toca repetir muchas veces un movimiento, ¿no? Movimiento, repetirlo, la técnica tiene que estar ahí, controlando el movimiento, que se hace así, que se hace allá, que aquí, que allá, ¿cierto? Se controla hasta que llega un punto en el que es fluido, es fluido. Hay una disciplina natural, no es control, es disciplina, ¿sí? Pero se trabajó mucho en el control. Lo mismo en la danza, ¿cierto? Yo quiero aprender un estilo de danza nuevísimo para mí. Pongámosle kizomba. Quiero aprender kizomba. Y hay unos pasos para kizomba y me veo como controlando el movimiento, ¿cierto? Hasta que el movimiento se hace fluido, ¿cierto? Hay una disciplina del movimiento. El cuerpo está disciplinado para ello. Si me pides una definición de lo correcto, te diré que es lo que se hace mediante el entendimiento. Hermoso. Lo correcto es lo que se hace mediante el entendimiento. Correcto y equivocado no tienen valores objetivos. No hay nada como acción correcta o equivocada, solo hay acciones a través del entendimiento y mediante el no entendimiento. Así, algunas veces es posible que una acción estuviera equivocada en un momento y fuera correcta al siguiente, porque la situación cambió, entonces el entendimiento dice otra cosa. Hay que vivir momento a momento con una respuesta sensible a la vida. No tienes un dogma fijo sobre cómo actuar. Ves alrededor, sientes y entonces actúas según ese sentimiento. Ojo, este es un sentimiento que no es un sentimiento cargado de historias personales. No es un sentimiento cargado de drama. Aquí a lo que se refiere es al estar vivos, al sentir la vida, sentirnos vivos, a eso se refiere. ¿Ok? Hay que aclarar. Viendo y conociendo la acción llega. Conocer significa ser, es decir, el conocimiento que viene de ser, el conocimiento que viene de ser. En el conocimiento no hay diferencia entre, entre la información, entre la enseñanza y la vida. No hay diferencia. En el conocimiento real, en el conocimiento real no hay diferencia entre el ser, el vivir y la enseñanza. Por eso es un tema de coherencia absoluta. Un hombre de control no tiene visión de la vida, ni sensibilidad para vivir.
Cuando el camino está exactamente frente a él, abierto, consulta su mapa. Cuando la puerta está frente a él, pregunta a otros dónde está. Es ciego, por tanto debe controlarse porque la ubicación de la puerta cambia a cada momento. La vida no es algo muerto ni estático, es dinámica. De este modo, la misma regla que fue buena ayer no lo será hoy o quizá tampoco mañana. Pero alguien que vive mediante el control tiene una ideología fija y sigue el mapa. Los caminos cambian cada día. La vida se mueve dentro de nuevas dimensiones, pero él continúa cargando su vieja y estúpida ideología. Aquí cuando se habla de ideología no se refiere a una ideología social, política exclusivamente, se habla de la propia ideología personal, ideología. O sea, nuestras ideas construyen nuestro parámetro de percepción, nuestros parámetros de percepción y cognición, y no vemos más allá de eso, no vemos más allá de nuestras narices. Mm, mira su idea y la sigue, y así siempre está en la situación equivocada. Por eso sientes que has perdido muchas alegrías de la vida. Tenías que perdértelas porque la mayor que la vida puede darte es una respuesta del entendimiento, nacida del entendimiento. Cuando sientes muchas alegrías, pero no tienes ninguna regla, ideas, ni ideales, entonces no estás aquí para seguir códigos, sino para vivir y descubrir tu propio código de vida. Y esto se ancla con lo que hablamos al inicio, el sentido de la vida. Cuando tomes conciencia de este código, verá que no es algo fijo, es tan dinámico como la vida misma. Cuando intentas controlar, es el ego que te manipula de muchas formas. Por su conducto, la sociedad te manipula y mediante la sociedad todos los que han muerto también lo hacen. Todo ser viviente sigue una ideología muerta, sigue a los muertos. Zaratustra es maravilloso, Buda es maravilloso, Lao Tse es maravilloso, Jesús es maravilloso, pero su ideología ya no es aplicable. Vivieron su vida y florecieron de una manera maravillosa. Aprende por medio de ellos, pero no seas un estúpido seguidor, sé un discípulo, no un estudiante. Un estudiante aprende la letra muerta, un discípulo los secretos del entendimiento, y cuando adquiere el suyo, toma su propio camino. Un discípulo presenta sus respetos a Lao Tse diciendo: ahora estoy listo, estoy agradecido, tomo mi propio camino. Siempre estará agradecido a Lao Tse, y en eso consiste la paradoja. Quienes han seguido a Jesús, Buda o Mahoma no pueden olvidarlos. Si pierdes alegrías por estas personas, ¿cómo perdonarlos? ¿Cómo tenerles gratitud? De hecho, sentirás mucha rabia. Si te los encontraras, los matarías porque te han obligado a llevar una vida controlada. No te permitieron vivir la vida como te hubiera gustado. Si Moisés y Mahoma te dieron mandamientos sobre cómo vivir, no podrás perdonarlos. Tu gratitud será falsa, serás desdichado. ¿Cómo podrías estar agradecido? ¿Por tu miseria? No, solo puedes estar agradecido cuando eres feliz. La gratitud te sigue como una sombra cuando tienes un sentimiento de bendición constante. Sé una persona de disciplina, pero nunca
de control. Este tema es bastante interesante, porque es bien profundo, es muy profundo. Esta enseñanza es una invitación. Y hay que cuidarnos de esta manía de tomar las enseñanzas y luego al otro día ya somos la enseñanza. No, la enseñanza es una invitación y hay que dejar que se mantenga abierta como invitación. El ego lo quiere controlar todo. Entonces ya el ego quiere controlar esto. El ego está así. Uy, oña, uy, oña, uy, oña, uy, oña. Sí, claro, ¿cierto? Y ya soy un discípulo. Hay que dejar que las enseñanzas estén vivas. Hay que dejar de coger las enseñanzas. Qué interesante esto, miren. Las enseñanzas son como flores. Si tú las arrancas, si el ego con su maldita compulsión obsesiva arranca las enseñanzas y se las lleva para la casa, ¿qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? El cadáver de una enseñanza. Por eso, dentro de todos estos sistemas, se habla tanto y se insiste tanto en satsang. Satsang es la reunión alrededor de la exposición de la enseñanza. Y Occidente nos tiene acostumbrados a, bueno, no voy a hacer mi primaria, mi secundaria, mi pregrado, mi posgrado, mi doctorado, mi maestría, mi diplomado, un montón de flores muertas. Pero esto es distinto. Esto es distinto. En, si uno quiere adentrarse profundo en estas enseñanzas, hay que adquirir el buen hábito de acudir a la exposición de la enseñanza, salir al jardín para contemplar las flores y permitir que las flores le embriaguen a uno con su aroma, con su perfume, con su belleza, con su colorido, con su vida. Hay que adquirir ese hábito, ¿sí? Por eso cuando uno estudia la biografía de los maestros, uno se da cuenta que los maestros siempre estaban exponiendo enseñanzas y exponían, 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 y de una forma y de otra, ¿cierto? Porque la enseñanza está viva, pero el ego mata la enseñanza. El ego es experto en matar la enseñanza. Es experto en castrar el entendimiento porque quiere tener control de todo. Quiere tener control de la enseñanza. El ego quiere sentir que lo sabe. Sí, eso yo ya lo sé. Yo a veces converso con personas por teléfono. No, es que eso yo ya lo sé, me dicen las personas. Y yo le digo a la gente, nosotros no vendemos información. Solo queremos abrirte las puertas de nuestra casa y saber si quieres aquí venir y sentarte con nosotros. Ya, no más. No, el ego quiere control. Usted vende la enseñanza quiliada o libriada. ¿La vende en costales o la vende en cajas? ¿Cómo me la puede hacer llegar? Necesito enseñanza. Necesito unas 4 libritas de enseñanza. Y yo creo que con 4 libritas tengo y estoy listo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El entendimiento debe ser la única ley. Si entiendes, amarás. Si amas, no dañarás a nadie.
Si entiendes, serás feliz y compartirás tu felicidad. Te volverás tan feliz que desde todo tu ser, como un río, crecerá un agradecimiento hacia la existencia. Procura una vida de entendimiento y mantente libre del pasado, porque si está ahí y tú bajo control no puedes entender la vida y la vida pasa velozmente. No espera. Hablando de esto, mañana el maestro va a darle continuidad, el maestro Swami Asutosh le dará continuidad a las enseñanzas que se empezaron a transmitir la semana pasada sobre la prisión de la vida y cómo escapar de ella. Así que conéctense, por favor, 7 de la noche, hora Colombia, Perú, Ecuador, 6 de la tarde, hora México, eh, 10 de la noche, hora Chile, Argentina, Uruguay. ¿Ok? Mañana, mañana. Vamos a ver qué hora es. Es que pero se ha ido el tiempo. Vamos a dar esta clase hasta acá. Dar esta clase hasta acá. Voy a terminar con esto y ya leemos los comentarios. No, no, no. Voy a terminar de leer. Es que me falta una página. Pero la forma en la que esta exposición de este maestro termina es fenomenal. Dice así. Pero ¿por qué la gente trata de hacer reglas? ¿Por qué caen en la trampa del todo? ¿Por qué una vida de entendimiento implica peligro? A ver, ya. Estas son las preguntas y luego dice, porque una vida de entendimiento implica peligro. Capichi con esto. Debes confiar en ti mismo. La vida de control es segura y cómoda. No necesitas confiar en ti. Moisés, la Biblia, el Corán, el Gita lo hacen por ti. Tú no precisas ocuparte de los problemas, puedes huir de ellos, refugiarte en palabras, disciplinas y pensamientos de la antigüedad, aferrarte a ellos. Así puedes llevar una vida cómoda y sin complicaciones. Pero una vida semejante no es feliz. Entonces te pierdes de la alegría que solo es posible cuando vives peligrosamente. No hay otra manera de vivir. Vive peligrosamente. Y cuando digo peligrosamente, quiero decir según tú mismo, sea cual sea el precio. No importa lo que esté en juego, vive de acuerdo con tu propio estado consciente. Ojo, aquí que no se malentienda. Voy a vivir según mi propia ley, pero eh, tú ni tienes ley. Tú sigues la ley de tu mente toca la danza de sus programaciones y tú bailas, tú no eres libre. Aquí a lo que servir este maestro es a libertad, ¿sí? Y cuando habla de peligro, habla de incertidumbre. Si toda seguridad, comodidad y facilidad se pierden, entonces estarás contento. Puedes ser mendigo, tal vez no seas rey y andes por las calles en harapos, pero ningún emperador podrá compararse contigo. Aún los emperadores estarán celosos por tu riqueza, no de cosas, sino de tu estado consciente. Atiéndase a esto, muy importante. No queremos malentendidos. Se habla de estado consciente. Tendrás alrededor una luz sutil, un sentimiento de dicha, incluso los demás podrán tocarlo. Es tan visible y sólido que otros serán influidos por él. Te convertirá en un imán.
Por fuera podrás ser mendigo, por dentro te convertirás en rey. Si vives con comodidad y seguridad, sin complicaciones, evitarás el peligro, muchas dificultades y sufrimientos, pero al hacer a un lado esas dificultades y esos sufrimientos, evitarás toda la felicidad que es posible en esta vida. Esto, esto es muy tremendo. Y apuntala a una larga disertación sobre lo que implica estar vivos y decidir crecer y decidir conocernos. Aquí cuando habla de dificultades y sufrimiento se refiere a autoconocimiento, se refiere a darle la cara a nuestro estado interno, a nuestra casa. Se refiere a darnos la vuelta y darnos cuenta de lo que hay que hacer con nuestra casa, ¿sí? De lo que hay que hacer con nuestra casa, ¿no? No es darnos la vuelta, pararnos en la puerta y decir, tengo una casa preciosa. Y la fachada es hermosa, divina, flores, y tú estás ahí en la puerta de la casa. ¡Qué hermosura! Eso es comodidad, eso es facilidad. Pero hacer esto, ¿cierto? Y darnos cuenta que adentro hay un rebujero, hay un desorden, hay mejor dicho, hay todo un trabajo por hacer allá adentro. A eso se refiere este maestro con dificultades y sufrimientos. Si buscas escapar de un problema, también escapas de la solución. Wow. Cuando no quieres encarnar una situación, mutilas tu propia vida. Nunca lleves una vida controlada, es la de un escapista, pero sé disciplinado. No de acuerdo conmigo ni con nadie, sino con tu propia luz. Sé una luz para ti mismo. Fueron las últimas palabras de Buda, lo último que pronunció. Esa es disciplina. Leamos algunos comentarios. Bueno, soy docente de preescolar, comenta Violeta, y esa observación de la maestra corresponde a la educación tradicional y conductista. En la actualidad, el niño de esa edad debe ser constructivista mediante el aprendizaje significativo, obviamente basado en el valor del respeto a todos y a él mismo. Solo mi opinión. Totalmente válida, Violeta, pero aquí hay que tomar a consideración algo y es, él está, yo también lo pensé esta tarde, y yo dije, pero él está en ese ambiente, él está ahí, tiene que desarrollar la capacidad de adaptabilidad y hay todo un mundo de creatividad en el silencio y la quietud también. Eso también es importante. Los niños deben aprender a estar en quietud y silencio, ¿sí? Quietud y silencio. Entonces yo pensé lo mismo, yo dije, bueno, pero ese es el modelo y ahí está el hombre, ahí está el hombre, ahí está el hombre y tiene que adaptarse. El cambio es la única constante del universo que nunca cambia, es parte intrínseca de la vida. Bueno, aunado a esto que comenta Javier con lo que comenta arriba Violeta, por ejemplo, la adaptabilidad no es algo fijo, no es algo fijo. La capacidad de adaptabilidad no es algo fijo. Es maravilloso, maravilloso. Dice acá, la sed no se quita mirando el río en una foto. Eh, eh, bueno, hay que ir a donde está el río, beber y sentarse a contemplar su belleza y la del entorno. Solo así encontrarás nuestra belleza total. Y sumo a eso que tú calmas la sed, ¿cierto? Calmas la sed y luego tendrás que volver al mismo río. Y el agua que beberás no será la misma, ¿sí? Y la situación no será la misma. Es que el entendimiento es algo que no es fijo, es algo como se puso en la lectura,
Se necesita estar despiertos, atentos, vivos. El maestro lo mencionó acá, la puerta cambia todo el tiempo de sitio, ¿cierto? Hoy la puerta está acá, bueno, al otro momento está acá, hay que estar despiertos, atentos. No se escucha nada, comenta alguien por acá. Trabajé el campo afectivo con los niños de esa edad, comenta Violeta, y con la confianza que depositaba en ellos aprendían mejor. Ellos dejaban mi semilla de amor y respeto en cada uno de ellos. Qué bello, Violeta, qué bello. Este tiempo de clase es una pastilla de razonamiento que me lleva a una paz mental para poder limpiar mi casa. Muchas gracias, Angie, por conectarte a ti también. Si buscas escapar de un problema, también escapar de la solución. Muy buena, ¿cierto, Juan? Excelente. Maestro, ¿me puede repetir el nombre del libro? Me reservo el nombre del libro. Este maestro es bastante picante, muy controversial y lo mejor es estudiarlo así, ¿ok? Les invito a meditar ahora, cerrar sus ojos, llevar a cabo esa práctica que están llevando a cabo en el diplomado. Háganla ahora, aprovechemos pues este momento, ¿cierto? Unos 10 minutos ahí de silencio, quietud, aplicando la técnica que estén estudiando en el diplomado. Gracias por la conexión, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la clase que va a dar el maestro a la hora que ya indiqué. Infinitas bendiciones. Gracias, gracias.